Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Iniciamos la octava semana del tiempo ordinario con un pasaje muy conocido para todos nosotros. Sin embargo, debemos de meditar este texto evangélico con gran capacidad de asombro, como si fuera la primera vez que lo escuchamos, dejándonos traspasar por él, porque la palabra de Dios es siempre viva y siempre eficaz. Jesús continúa su camino hacia Jerusalén, pero antes de que se aleje, se le acercó corriendo un desconocido. Aquel hombre corrió para alcanzar a Jesús, se esforzó, procuró llegar hasta Jesús. Hay que reconocerle el mérito. El hombre hizo su mejor esfuerzo, corrió para estar con Jesús. Podemos imaginarlo casi sin aliento, alcanzando a encontrarse con el Señor. Vayamos tomando nota. Y prosigue San Marcos diciendo que estando frente a Jesús, se arrodilló ante él. Lo que no habían hecho los maestros y sabios del templo, lo hace este hombre. Se arrodilla ante Jesús. Es decir, reconoce su autoridad. Es un comportamiento inusual. En tiempos de Jesús, los ricos no se arrodillaban ante nadie. Este hombre, al arrodillarse, está reconociendo que está delante de uno que es mayor que él. Más méritos para este hombre. Sigamos tomando nota. Aquel hombre necesitaba urgentemente hablar con Jesús. No le pide un milagro, sino una respuesta. Él busca una luz que oriente su vida. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces Jesús lo cuestiona a su vez: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Nadie es bueno sino solo Dios.
Es una respuesta tajante, cortante, como una cuchilla. Jesús es el hombre que tiene siempre a Dios en sus labios. Es su referencia constante. Dios, solo Dios basta, solo Dios es bueno. Dice el hombre, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Como vemos, el asunto que lleva a aquel hombre a Jesús es algo verdaderamente existencial, vital e importantísimo. Él está hablando de la vida eterna, ni más ni menos. Jesús entonces lo pone ante la ley de Moisés, pero no le recuerda todos los 10 mandamientos, sino solo aquellos que prohíben actuar en contra del prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Y la respuesta del joven es, pero maestro, si todo esto lo he cumplido desde muy joven. Me puedo imaginar el rostro de aquel buen hombre, muy seguro de sí mismo, claro, ¿cómo no iba a estarlo? Si este muchacho era prácticamente intachable. Y entonces San Marcos nos dice que Jesús lo miró con amor. ¿Por qué lo miró con amor? Porque así nos mira Jesús siempre, con amor. Jesús es afectuoso. Y esa mirada de Jesús nos debe de exhortar a nosotros también. ¿Es mi mirada como la de Jesús? ¿Soy yo capaz de mirar con amor a quienes se acercan a mí, solicitando ayuda, un consejo, una respuesta? Jesús lo miró fijamente como quien selecciona a alguien. Jesús quiso para este hombre el mayor bien posible. Jesús quiso ofrecerle esa vida nueva, que precisamente él estaba buscando, la vida eterna. Jesús mira en aquel hombre a un posible y gran discípulo suyo, y sin más, lo invita para que colabore en su proyecto de construir el reino de Dios. Jesús sabía que aquel hombre, a pesar de tener tantas buenas cualidades y virtudes, le faltaba algo. En su corazón seguía habiendo un vacío que no podía ser llenado con ninguna de las cosas que había alcanzado en la vida. Solo una cosa te falta: ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Al escuchar esto, aquel hombre comprendió por qué fue que Jesús le impidió que lo llamara Maestro bueno antes de tiempo. Jesús lo lleva a una encrucijada. Si Jesús era tan bueno como él dijo que era, entonces bien valdría la pena dejarlo todo para seguirlo a él. Había llegado la hora de probar aquella fe que confesó de rodillas. Si aquel hombre se atrevía a soltar todas sus riquezas para seguir a Jesús, entonces sí que estaría reconociendo a Jesús maestro como bueno. ¿Y qué sucedió? Al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. El hombre se entristeció porque comprendió que él solo había sido un fiel cumplidor de la ley. Para él lo único que era bueno eran sus muchas riquezas, su estabilidad, su generosidad, su autosuficiencia. Su Dios eran sus méritos y sus bienes. Hermanos y hermanas, podemos correr detrás de Jesús y alcanzarlo. Podemos postrarnos de rodillas delante de Él, reconociéndolo como Maestro, Señor, Mesías, Salvador y todos los títulos que queramos darle.
Podemos ser muy cumplidores con la ley, minuciosamente, punto por punto. Podemos considerar que somos cristianos casi intachables, como aquel hombre del Evangelio. Pero si somos incapaces de hacer lo que Jesús nos dice, estaremos muy lejos del reino de Dios. Si somos incapaces de dejar todo lo que nos ofrece bienestar y seguridad para abandonarnos confiadamente en Jesús, estaremos muy lejos de alcanzar el objetivo propuesto por Jesús en su Evangelio. Yo creo que mejor, en lugar de estar pavoneándonos y sintiéndonos muy buenos, muy cumplidores y muy seguros, deberíamos de meditar seriamente. ¿Ocupa realmente Dios en mi vida el primerísimo lugar? ¿Está Jesús presente en mi vida por encima del celular, los bienes materiales, del trabajo, del novio, de la novia, de los amigos, de la familia incluso? Cuando Él me pide algo, ¿soy yo capaz de dejarlo todo para seguirlo y servirlo? ¿Soy yo capaz de asumir el precio que haya que pagar por ser discípulo de Jesús? ¿Soy yo capaz de renunciar a lo que más me gusta para atender los asuntos del reino? Cada vez que somos generosos con los más necesitados y compartimos con ellos, no solo los bienes materiales, sino nuestro tiempo, cariño, amistad, estamos aumentando nuestro tesoro en el cielo, y cada vez que nos encerramos en el orgullo y el egoísmo, nos estamos cerrando solitos las puertas del reino de Dios, así de simple y así de llano. Es nuestra idolatría, el apego enfermizo a las cosas, al dinero, a los bienes materiales, lo que nos impide el acceso al reino de Dios. Ante todo lo ocurrido, los discípulos estaban asombrados y se preguntaban, pero, entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede salvarse? Nos preguntamos hoy nosotros. Y la respuesta es, aquellos que, imitando a Jesús y a María, renuncien a sí mismos para asumir la voluntad de Dios. Aquellos que sean capaces de abandonar sus planes y sus proyectos para asumir los planes y los proyectos de Dios. Aquellos que sean capaces de decir a Dios, hágase en mí, como has dicho. Aquel que cumpla con la voluntad de Dios. Aquel hombre, aquella mujer, que sea capaz de hacer lo que Jesús dice. Aquellos que sean capaces de poner en práctica la misericordia. Aquellos que hagan el bien en nombre de Jesús y para su gloria. Esos son los que alcanzarán la vida eterna. Reflexionemos en este día. ¿Qué es lo que debo de entregarle hoy al Señor para que mi abandono sea total a su gloria, a su gracia, a su voluntad y a su misericordia? Más aún, en esta cuaresma que estamos por comenzar, ¿de qué bienes me puedo abstener para ratificar mi verdadero seguimiento a Jesús? ¿Podrías pasar todo este tiempo de cuaresma sin entrar al Facebook y dedicar ese tiempo a la oración? ¿Podrías dejar de ver televisión? ¿Podrías dejar de jugar tus videojuegos y dedicar más tiempo a la meditación, a la reflexión y al ejercicio de la caridad a la luz de la palabra de Dios? ¿Podrías? ¿Podrías limitar tus privilegios personales para favorecer a alguien más necesitado? ¿Podrías? Si podemos hacerlo, hagámoslo. Y entreguemos nuestro sacrificio, dichosos de saber
que ahora en verdad sí podremos decir que somos de Cristo y que nosotros sí somos capaces de dejar cualquier cosa con tal de estar con Él. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.